pero también hay gente que habla que la gordofobia se vive en diferentes niveles, el económico, el político, el social, y en nuestro caso, y particularmente yo diría, me quedo con el de nivel personal, psicológico, emocional, que tiene que ver con la serie de consecuencias. Por un lado está esta discriminación que la persona gorda sufre y padece a partir de tener un cuerpo con el cual le invitan a no sentirse conforme desde muy temprana edad, ¿no? Y ahí va a haber problemas psicológicos, emocionales, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Tú nos mencionaste la anorexia, por ejemplo, pero también nos mencionaste el bullying, y el bullying es pensado desde los dos lados, ¿no? La persona que es bulleada, que sufre porque solo existe, y el otro que le está bulleando porque tiene características que no le parecen. Pero también existe otro que a mí es el que me sorprendió de la gordofobia y donde yo te podría decir, me puedo ubicar ahí, donde yo no tengo temor o más bien yo no tengo esta discriminación hacia las personas gordas, o yo no tengo este problema hacia las personas gordas, pero sí tengo este miedo importante de aumentar de peso. Y de aumentar de peso no de manera progresiva, porque entonces no sería gordofobia, sino de estoy muy delgadito y de pronto soy un globo. Eso es impresionante porque eso tiene que ver con la gordofobia. La gordofobia hace injerencia a esta parte de yo estoy delgada y me vivo en el miedo de estar gorda, y la persona que es gorda se vive de soy gorda, debo de ser flaca, delgada, no lo consigo, hago una serie de cosas para conseguirlo, no lo tengo, y solo si estuviera delgada, sí sería feliz, sí estaría contenta, sí tendría mi vida bien. Son dos factores a nivel psicológico importantes que me parece que son valiosos de rescatar, además de todo el proceso a partir del cual a ti te llama la atención, que tiene que ver con esta discriminación que sufren, o de esto que recientemente también se llama privilegios, ¿no? Como el de contar con un asiento que de verdad me abarque al cuerpo que yo tengo, o contar con lugares específicos para yo poder caber, estar, presentarme, el poder usar ropa que quede acorde a mi cuerpo sin tener este estigma de malo eres tú porque tienes peso de más. Hay fenómenos que durante siglos, te diría sin exagerar, han sido parte de nuestro panorama, pero que ya se están reivindicando el hecho de su existencia a partir de la violencia, ¿no? De ser fenómenos que implican cierta violencia. Entonces lo que digo es que esta palabra, bueno, la fobia es entendida desde el punto de vista de la psicopatología como actitudes de rechazo, de dificultad para lidiar con algo en un nivel muy, muy patológico. Y en este caso, bueno, creo que sí, no se exagera cuando se dice que hay personas o que hay entornos en donde el rechazo al sobrepeso es grave, ¿no? Porque conlleva situaciones de humillación, de vulneración, de agresión a las personas que los padecen, de un sentido de vulnerabilización permanente, ¿no? Entonces, considerando estos aspectos, yo propondría, bueno, a mí me gusta mucho plantear, digamos, análisis de esta naturaleza desde esas tres dimensiones que somos los seres humanos, ¿no? Que son la dimensión biológica, la psicológica y la social, ¿no? Somos seres biopsicosociales. ¿Y por qué lo planteo así? Porque, digamos, en la parte biológica, lo que encontré al ponerme a revisar este tema, es que en realidad hay una distorsión o hay una estigma, pero incluso desde la propia comunidad médica, ¿no? En donde la gordura, el sobrepeso per se toma como índice, como un dato de mala salud, aún en personas que tienen buenos marcadores biológicos en todos los otros indicadores, ¿no? O sea, que no es una situación que sus análisis les estén determinando que haya un tema con el sobrepeso, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, que también hay estudios muy interesantes que demuestran que hay situaciones que se han vivido socialmente hablando
que han implicado una alteración de la expresión genética en personas que han desarrollado la obesidad como una forma de defensa de situaciones adversas del medio ambiente. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del horario en que nos estén escuchando, viendo del otro lado de estas cámaras, de estos sistemas virtuales que gracias a la tecnología tenemos. La verdad es que el día de hoy no me voy a extender tanto porque creo que tenemos un tema bastante complejo, arriesgado, escabroso, por así mencionarlo, y justo por eso y muchas cosas más, el día de hoy está conmigo dos grandes personalidades, dos personas que de verdad ayudan muchísimo a muchas personas. Está conmigo la doctora Maribel y la doctora Alicia, que el orden de los factores no altera el producto literal. Doctora Maribel, de verdad que ¿cómo andamos del otro lado? Qué gusto estar aquí contigo y con Alicia para conversar un ratito más, o Así un es, ratito largo, no sé cómo se nos convierta el tiempo de la charla. así es. Doctora Maribel Sandoval, psicoterapeuta gestal. Doctora, perdón, Alicia Ortiz, del otro lado también, psicoterapeuta, comunicóloga, especialista en mindfulness, comunicadora. Bueno, creo que ya también vende tamales y globos el fin de semana y de todo, ¿verdad, doctora? También le entramos. Y bueno, de verdad que les doy, híjola, no tengo palabras para agradecerles, en serio. Este tema que en lo personal a mí me toca muy profundo por la situación que conlleva todo esto. Creo que antes se tocaba, y estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de unos 10 15 años, en donde, bueno, al menos yo era un poco más joven, o bueno, todos también del otro lado, y vivíamos situaciones muy diferentes a las que hoy, siento yo, se explotan y se vislumbran más. ¿A qué vamos con todo esto? El día de hoy vamos a hablar del tema de la gordofobia, que la verdad cuando yo escuché el término sí me sacó de, mis, de mis roles, porque antes de que del otro lado nos digan que si tenemos la autoridad o no para comentar ciertas cuestiones, solamente quiero comentarles desde mi muy perspectivo punto de vista, muy personal. He escuchado, he visto y me he documentado de algunos temas que por ahí están en el ciberinternet. Y de verdad solamente les quiero comentar que todos los problemas que mencionan, si no es que la gran mayoría, en este tema los vivió una servidora. Desde bullying, anorexia, bulimia, sentirse un poco aislada, bueno, etc, que conforme a la plática van a salir. Y justo por eso, porque sé que del otro lado de estas camaritas ha de ver a alguien que está en una situación en donde o puede sentirse mal, o puede sentirse bien, y le puede decir, ¿sabes qué? A mí lo que me diga la gente me viene sin cuidado. Yo soy yo, y yo defiendo lo que soy y lo que valgo. Y eso es muy aceptable. Y justo por eso están estas dos personalidades conmigo, porque obviamente yo no tengo la autoridad como ellas, que tienen un bagaje uf, increíble de conocimientos y de sapiencia. Entonces, el día de hoy me gustaría comenzar con esto, y que se unan conmigo, con nosotros, con las personas que en algún momento sentimos muchas cosas, y digo cosas porque son pues, miles y miles de pensamientos que a veces o nos hunden, o nos ayudan, o nos pueden apoyar entre unas y otras personas. Entonces, el día de hoy nada más me gustaría comenzar con esta definición que, doctoras, ¿existe la definición de lo que es una gordofobia? No sé, ¿Quién Maribel, quiere claro, comenzar? Hoy día sí existe, Sai.
Y la gordofobia tiene que ver con una discriminación que se hace de manera estética hacia las personas que tienen un tamaño grande, un tamaño gordo. Y desde ahí podemos ver que habrá distintas percepciones y ya hoy, desde no hace muchos años, distintas formas de intervenir desde justo quitarle el estigma a la palabra gorda. Pero también hay gente que habla que la gordofobia se vive a diferentes niveles, el económico, el político, el social. Y en nuestro caso, y particularmente yo diría, me quedo con el de nivel personal, psicológico, emocional, que tiene que ver con la serie de consecuencias. Por un lado, está esta discriminación que la persona gorda sufre y padece a partir de tener un cuerpo con el cual le invitan a no sentirse conforme desde muy temprana edad, ¿no? Y ahí va a haber problemas psicológicos, emocionales, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Tú nos mencionaste la anorexia, por ejemplo, pero también nos mencionaste el bullying, y el bullying es pensado desde los dos lados, ¿no? La persona que es bulleada, que sufre porque solo existe, y el otro que le está bulleando porque tiene características que no le parecen. Pero también existe otro que a mí es el que me sorprendió de la gordofobia y donde yo te podría decir, me puedo ubicar ahí, donde yo no tengo temor o más bien yo no tengo esta discriminación hacia las personas gordas, o yo no tengo este problema hacia las personas gordas, pero sí tengo este miedo importante de aumentar de peso. Y de aumentar de peso no de manera progresiva, porque entonces no sería gordofobia, sino de estoy muy delgadita y de pronto soy un globo. Eso es impresionante porque eso tiene que ver con la gordofobia. La gordofobia hace injerencia a esta parte de yo estoy delgada y me vivo en el miedo de estar gorda, y la persona que es gorda se vive de soy gorda, debo de ser flaca, delgada, no lo consigo, hago una serie de cosas para conseguirlo, no lo tengo, y solo si estuviera delgada, sí sería feliz, sí estaría contenta, sí tendría mi vida bien. Son dos factores a nivel psicológico importantes que me parece que son valiosos de rescatar, además de todo el proceso a partir del cual a ti te llama la atención, que tiene que ver con esta discriminación que sufren, o de esto que recientemente también se llama privilegios, ¿no? Como el de contar con un asiento que de verdad me abarque al cuerpo que yo tengo, o contar con lugares específicos para yo poder caber, estar, presentarme, el poder usar ropa que quede acorde a mi cuerpo sin tener este estigma de malo eres tú porque tienes peso de más. Doctora Alicia, ¿algo que quiera comentar? Sí, gracias. Precisamente yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Maribel y digamos, partiendo del mismo punto de que si existe la palabra, te diría, existe porque el lenguaje es algo dinámico y también las sociedades van buscando visibilizar los fenómenos que les afectan. Y en este caso hay fenómenos que durante siglos, te diría sin exagerar, han sido parte de nuestro panorama, pero que ya se están reivindicando el hecho de su existencia a partir de la violencia, ¿no? De ser fenómenos que implican cierta violencia. Voy a hacer una analogía con una palabra que por iniciativas de una filósofa española llamada Adela Cortina, ya se incluyó en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es aporofobia, que es fobia a los pobres. En este caso, desde el 2017 ya se incluyó en ese diccionario, y la idea es ampliarlo, porque hay una especie de, pues hay un rechazo social, algo muy similar a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces lo que digo es que esta palabra, bueno, la fobia es entendida desde el punto de vista de la psicopatología como actitudes de rechazo, de dificultad para lidiar con algo en un nivel muy, muy patológico. Y en este caso, bueno, creo que sí, no se exagera cuando se dice que hay personas o que hay entornos en donde el rechazo al sobrepeso es grave, ¿no? Porque conlleva
situaciones de humillación, de vulneración, de agresión a las personas que los padecen, de un sentido de vulnerabilización permanente, ¿no? Entonces, considerando estos aspectos, yo propondría, bueno, a mí me gusta mucho plantear, digamos, análisis de esta naturaleza desde esas 3 dimensiones que somos los seres humanos, ¿no? Que son la dimensión biológica, la psicológica y la social, ¿no? Somos seres biopsicosociales. ¿Y por qué lo planteo así? Porque, digamos, en la parte biológica, lo que encontré al ponerme a revisar este tema, es que en realidad hay una distorsión o hay una estigma, pero incluso desde la propia comunidad médica, ¿no? En donde la gordura, el sobrepeso per se toma como índice, como un dato de mala salud, aún en personas que tienen buenos marcadores biológicos en todos los otros indicadores, ¿no? O sea, que no es una situación que sus análisis les estén determinando que haya un tema con el sobrepeso, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, que también hay estudios muy interesantes que demuestran que hay situaciones que se han vivido socialmente hablando que han implicado una alteración de la expresión genética en personas que han desarrollado la obesidad como una forma de defensa de situaciones adversas del medio ambiente y que esa alteración se ha transmitido o se transmite a través de generaciones. Me refiero a uno de esos estudios, es un estudio que se hizo con mujeres embarazadas a las que se dio seguimiento, que ellas fueron afectadas por la hambruna. Esto es en Holanda en los años 44-45, cuando hubo pues todo un bloqueo en el contexto de de la Segunda Guerra Mundial. Se bloquearon los suministros de alimentos a Holanda y muchas personas, se calcula que murieron más de 20,000 personas por inanición, pero bueno, posteriormente se hicieron estudios, se llevó a cabo el seguimiento de la vida de las mujeres embarazadas y de los bebés que nacieron, que habían sido concebidos y que estaban en proceso de desarrollo intrauterino en ese espacio. Y el tema de la alteración genética que permitió que las mujeres acumularan grasa, lograran afrontar situaciones críticas, permitió un sentido de sobrevivencia y generaciones después se siguió desarrollando esa tendencia al sobrepeso, aun cuando los bebés ya no estuvieron sujetos a esas limitaciones y esas escasez de alimentos y a esas situaciones extremas de hambruna, ¿no? Entonces, vaya, hay aspectos que no necesariamente indican que sea una anormalidad o mucho menos una patología, sino también condiciones de adaptabilidad a diversas circunstancias que han ido determinando a lo largo del tiempo, pues el desarrollo de distintas formas corporales, ¿no? De distintas maneras de atender. Y también, bueno, encontré con que se ve que es bastante cuestionable la utilización del índice de masa corporal, que es el peso por la altura y la relación con la grasa, para determinar la salud o no la salud, ¿no? O sea, no es necesariamente lo más adecuado si no se analizan otras cosas. Entonces, en ese primer nivel, digamos, en el nivel biológico, lo que diría es que hay más bien un estigma que impide que las personas que tienen sobrepeso reciban la atención necesaria, porque de entrada lo que se ve como problemas de salud es el sobrepeso sin atender a otros asuntos, ¿no? Veía el caso de una chica que fue al doctor por temas de dolores musculares y la receta: tiene que bajar de peso, todo se le atribuye al bajar de peso. Vi el caso de 2 personas, esta chica que lo que tenía era el síndrome del túnel del carpo, y otra que lo que tenía era cáncer de colon, y no necesariamente es algo asociado a sobrepeso. No, eso por mencionar algunos casos que me parece extremos, donde la gente que tiene sobrepeso es estigmatizada incluso en los mismos espacios de atención a la salud, donde de entrada, si vas al doctor y tienes sobrepeso, lo que tienes que hacer es bajar de peso para que yo te atienda, porque todas tus enfermedades
las va a explicar el sobrepeso, y eso no es necesariamente realidad. Entonces, digamos, en la parte biológica, que creo que es muy fuerte, porque finalmente se mantiene una situación de mala atención y mala apreciación de lo que es un concepto de salud. La salud tiene mucho más que ver, es un tema muy, muy complejo, o implica demasiadas cosas, no solamente el tema de la alimentación, el ejercicio y el buen peso, ¿no? Tiene que ver con factores como el ambiente físico. Hay un indicador que elabora una organización asociada a la Organización Mundial de la Salud, que indica que el tema de la salud tiene que ver en un 7% con ambiente físico, en un 36% con hábitos individuales, en un 24% con circunstancias sociales, en un 22% por aspectos genéticos y biológicos, y en un 11% por cuidados médicos. O sea, son muchas, y cada una de estas la puedes desglosar, ¿no? Y justo, Entonces, perdón doctora, y justo tomando este tema que usted pone en mesa, lo hilo con algunas otras cuestiones que de verdad creo que es de relevancia, porque, ok, creo que se hizo muy en boga el video, ¿no? De una chica que se llama Michelle Rodríguez, si no mal recuerdo, de una actriz, que de verdad, o sea, ella sale en una portada de revista. Ese y muchos otros más, que muchos podcasts que estuve escuchando y demás. No quiero ahorita nombrar, porque ahorita el que se me viene a la mente es ella. Es excelente, es una excelente actriz, es muy buena en lo que hace, y la verdad aplaudo lo que ella hizo, aplaudo cómo ella comenta o sea, la cuestión de que se metan con lo que ella sabe hacer y su físico no tiene nada que ver, que son cosas diferentes. Y también señala la parte de la salud. Creo que aquí son puntitos muy escabrosos, porque justo lo que dijo la doctora Alicia ahorita, creo yo que hay muchos temas detrás de una persona que está obesa. No solamente es el estigma de la presencia, ni tampoco es que a lo mejor y no se quiere cuidar o por floja, y lo he escuchado porque mucha gente a veces dice eso, es que por floja o por tragona o por tragón está de tal o cual manera, cuando a veces hay muchas cosas detrás. Hay un costalito que todo mundo carga. Puede ser justo lo que dijo la doctora Alicia. Puede ser que tiene alguna enfermedad congénita. Puede ser que ni siquiera sabe que tiene un ovario poliquístico, por ejemplo. O puede ser que no, que tenga ahí resistencia a la insulina. O puede ser que tenga N cantidad de enfermedades. Que ojo, no quiero decir con esto de que sea como una excusa. El punto aquí de lo que estamos mencionando es que se tiene uno que revisar para saber cómo está, y creo que lo hemos mencionado en mi psique yo muchas veces, la parte de sabernos conocer para saber qué tenemos, tanto física, emocional y psicológicamente. Que creo que este es el punto principal de este tema. Creo que es que iba a decir, no tengo una palabra en específico, pero sí me puedo decir que me da un poquito de escozor, porque escucho mucho esa segmentación sobre yo porque estoy gordo necesito tener un tipo de trato especial. Yo porque soy zurdo necesito un tipo de trato especial. Yo porque soy tal necesito un tipo de trato especial. Creo yo que muchas personas ahorita están tergiversando la parte de aceptación dentro de un todo, y eso mismo hace que se segmente todo y todos quieren un trato especial. Todos quieren ser categorizados, estar en categoría, perdón, porque yo soy así, punto. Entiendo la parte de aceptar a la persona con sus buenas y malas, pero creo que es importante también destacar, doctoras, ustedes no sé qué opinen al respecto sobre esto, de entender una cosa, saber, comprender, tener empatía, y otra muy diferente, el de yo porque soy así, soy diferente, o me tienes que aceptar así. O sea, ¿en qué momento a lo mejor esto puede tratarse a mal o puede tergiversarse
y ser ahí un fenómeno de discusión muy severo. Claro, creo que por una parte hablar de aceptación y de inclusión no es lo mismo que victimización, y cuando se va por el lado de la victimización, pues ya también ahí se cambian el sentido, ¿no? De lo que va, de la lucha contra la discriminación. La discriminación va por la aceptación de la diversidad, por la inclusión, porque haya espacios adecuados para las personas, que no sean los espacios los que discapacitan a las personas, porque el ser humano y el cerebro humano y el cuerpo tiene una capacidad de adaptación impresionante, pero muchas veces es más bien el contexto, tiende a ser el contexto el que potencia el sentido de discapacidad por ponderar principalmente una idea de normalidad o de salud, ¿no? Que está dejando afuera cada vez a más gente por diversas razones, ¿no? No sé cómo, qué digas tú, doctora Maribel. Fíjate que yo escuchaba las palabras que tú utilizaste, me gustó la victimización y pensaría en la victimización desde la parte agresiva, ¿no? Donde yo requiero y exijo. Y respecto a la de aceptación e inclusión, pensaría en una que mencionan mucho activistas y Michelle Rodríguez, de la visibilización, donde creo, Sai, que yo concuerdo contigo a nivel de sentimiento respecto a, creo que a veces colocarnos en este lugar especial, aun cuando me vivo desde víctima, invisibilizo o anulo al resto, ¿no? Yo que soy zurdo, decías tú, merezco características especiales, yo que soy, y el resto, si nos ponemos así en lenguaje muy práctico, es, todos tenemos alguna característica especial que nos hace requerir una cosa de manera particular. Creo que es importante como justo no caer en el victimismo y desde ahí partir como a un acto violento. Una de las activistas, que no recuerdo su nombre, decía, es que hoy me vivo desde la incomodidad, pero sí soy agresiva o sí contesto desde el enojo. Cuando tú retomas el mensaje de Michelle Rodríguez, a mí lo que me parece como muy grato es que ella de manera muy asertiva va respondiendo todas las preocupaciones de las personas que señalan respecto a su foto, y que no en ningún momento agrede al otro para defender el por qué ella sí tiene que estar en esa portada, aunque parte de un problema justo de una imagen estética. Y sumado a este escenario de la gordofobia que Alicia nos comentaba en los datos que decía de la salud, por qué de pronto tener un cuerpo magro es importante, también ubiquémoslo en el arte o también ubiquémoslo en la cultura, donde en imágenes es bien valioso ver cuerpos magros sin problema alguno, pero que para señalar al otro como menos utilizamos otra serie de justificantes o preocupaciones que no son necesariamente correspondientes. Me gusta que tú rescataste en este espacio hablamos mucho del autoconocimiento, que era parte de lo que en esta respuesta que da ella, dice, me agrada que les preocupe mi salud, pero yo me pregunto cómo está la suya, ¿no? Me agrada que me digas que tú requieres ciertas situaciones especiales, pero ¿qué crees? Yo también requiero las mías. Yo no opino de las tuyas y tú no opinas de las mías. En concreto, como hacia donde tú ibas, creo que algo valioso a rescatar es justo el tú como persona, cómo estás. Por eso yo decía de la gordofobia, de todo el tema, porque política, económicamente, quizás no tengo mucha injerencia para hablar, es qué me ocurre a mí ante verme cerca de una persona que se vive desde un cuerpo gordo. ¿Qué me ocurre a mí con la idea de poder ser gorda independientemente de que yo tenga un cuerpo delgado o no? ¿Y qué tanto eso yo lo alineo con el tema de mi salud, con el tema de qué tanto me conozco, con el tema de qué tanto me discapacitan porque no hay recursos para el cuerpo que yo ocupo o para el cuerpo que yo tengo? Eso me parece que es valioso en todo el tema, que si hablamos de una salud emocional, que es algo que también Michelle Rodríguez hace injerencia en su mensaje de, si te preocupas por mi salud, cuidado con los mensajes que me envías, porque probablemente estás atendiendo mi salud física, pero estás descuidando mi salud emocional. Creo que eso es valioso y que creo que eso empata con nuestra idea de mi psique y yo.
qué es lo que yo hago en relación al otro que puede lastimarlo o no, o que habla de mis miedos y que desde no sentirme víctima o de sentirme víctima, violento a otro. Claro. Sí, exacto. Perdón, doctor, iba a decir algo, perdón, doctora No, Alicia. no, adelante, Ah, adelante. sí, y justo, o sea, la verdad es que aquí no estamos tocando el tema de el estado físico de una persona, porque yo entiendo que hay cosas muy dentro de esa persona. Las puede aceptar, no las puede aceptar. En cuestión de si se ve bien, le gusta cómo se ve o no. Digo, hay métodos y hay maneras para hacerlo. Yo mencionaba al principio de este en vivo, de esta charla, que yo viví todas esas. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy obesa, llegué a pesar 110 kilos aproximadamente. Y en aquellos entonces, en aquellos ayeres, estoy hablando de hace 10, 15, 20 años, la gente era muy remarcada. Ahorita a lo mejor y hay más diversidad y hay más aceptación y la gente acepta a veces. Y digo a veces porque también, así como somos buenos para criticar, herimos y herimos muy feo. Entonces, el punto aquí es que antes no era tan señalado como ahora, creo yo, gracias a las redes. Pero justo con esto empato con la parte de lo que están mencionando las doctoras, porque una simple palabra, un simple comentario, un tipo de forma de tratar a la persona puede agredir, y justo como lo dice también la chica, la actriz Michelle, que puede llevarte a problemas de obesidad, perdón, de bulimia y de anorexia, que ahí son trastornos muy, muy dolorosos, que me gustaría después tratarlos con más puntualidad, porque son cuestiones psicológicas que uno mismo se vende. Porque es tanta la agresión que vives, es tanta el no quererte, no, que las personas no te quieran y tú terminas no queriéndote. Entonces justo hay que tener mucho cuidado con las palabras y con lo que mencionamos, porque sea quien sea, te puede a ti, y obviamente tienes que tener un poquito de resiliencia, pero una persona que es adolescente, que está chiquita, porque ahorita ya lo vemos también en niños chiquitos, en donde ya están teniendo este padecimiento, ya estamos hablando de cuestiones que sí hay que tener enfoque en la parte de la salud. Tienes que ver qué está pasando contigo, independientemente de cómo te veas. No, yo creo que eso es importante. Entonces, ya que quise señalar este pedacito, eh, cuando una persona, me gustaría preguntarle, doctora, cuando una persona agrede a otra que es, en este caso, por ejemplo, por su estado físico, ¿qué hay detrás de eso? ¿Hay algo? ¿Hay una cuestión de repele, ahora sí que de repele, de sentimiento de odio, de repulsión, de asco? ¿Qué es lo que hay en estas personas que justo se evaden o, bueno, buscan como espejos para agredir a estas personas que a lo mejor y no sé, ¿qué hay detrás de esto? ¿Hay algo? Ahí diría, están, la palabra lo dice, ¿no? La fobia, ¿no? El rechazo, la negación, quizás la búsqueda de un ideal estético, la cerrazón, la rigidez, la hostilidad, el desconocimiento, la falta de empatía. Creo que hay muchas cosas, muchas cosas. Y creo que esta parte que comentas también el hecho de cómo también una persona puede ir construyendo este tema de la obesidad también como reitero, como una forma de adaptación o de respuesta, y que esa construcción, o sea, identificarte como una persona gorda es algo bien, que van muchas cosas, ¿no? Que va desde cómo eres vista, desde bebé, literalmente. A lo largo del tiempo, este tema del peso corporal ha evolucionado, y yo me acuerdo cuando yo pertenezco a una familia fuéramos 9 hermanos que empezaron a nacer en los años, a finales de los 40, 50, y en esa época mis papás les decían, se les daban premios a los que llevaran a los niños más gorditos,
y se daban, había concursos de llevar al niño más rollizo, el más llenito, el que estuviera así como lleno de vida. Y lo podemos ver a lo largo de la historia, la forma en que ha ido evolucionando esa ideal de la estética. Entonces, ahora vivimos en una etapa donde es todo, como dice la doctora Maribel, lo que se produce son las personas muy magras, sin carne, sin hueso, carne, sin grasa, sin muy esbeltas, Alineados. muy alineados, etcétera, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver y corresponde a construcciones sociales en donde la idea de la estética ha ido evolucionando, va cambiando, ¿no? A mí lo que me parecería que es importante, bueno, por una parte, en realidad entender que a lo largo de esta evolución, como decía, se han ido generando formas en donde ya hay una adaptación que incluso puede ser transgeneracional, ¿no? Por una parte. Pero por otra, y esa es la que me preocuparía, como para pensar en estos procesos de autoconocimiento, es que también muchas veces ese sobrepeso son formas de defensa y de adaptación, como decía. Hay un estudio bien interesante que se hizo en los años 90, 70, 90, perdón, en una clínica en Estados Unidos, en San Francisco, en donde el tema era una chica con sobrepeso, que era un instituto de nutrición que dio un origen a un estudio que se llama actualmente de eventos adversos de la infancia y que tiene que ver con un seguimiento que se ha dado a lo largo de los años. El autor es Vincent Felitti y Robert Anda, del Centro de Investigación para la Salud de Estados Unidos. Pero el punto es, esta chica tenía sobrepeso, se somete a la dieta, tiene un gran éxito en cuanto a bajar el peso que se había planteado, siguiendo las dietas que se le daban. Y a los 2-3 meses, bueno, en esos meses en que ya logra una estructura corporal de menor peso, más balanceada respecto a los estándares que se tienen determinados, empieza a tener éxito, a ser atractiva, a ser llamativa, a atraer la mirada particularmente del sexo opuesto, y ella vuelve a ganar el peso y vuelve al doble, o más allá del peso que se tenía. El punto es que hubo que profundizar más y resulta que la chica había sido víctima de violaciones, de abusos sexuales, y que esta construcción era la defensa. Entonces, sentirse atractiva sexualmente hablando, pues no era algo que le hiciera sentir, le generaba mucha ansiedad, mucha angustia, mucho miedo, y las respuestas eran los atracones que llevaron a que volviera a generar, ¿no? Ese tipo de defensas también se pueden dar cuando a una chica le están todo el tiempo cuestionando que si estás muy flaca, que estás muy gorda, que estás chaparra, que si estás morena, que si estás güera, que si estás chueca, que si estás... O sea, la forma en que se les va tratando y que se va construyendo. No en balde tenemos actualmente también un tema importante, grave, en los trastornos de la conducta alimentaria, y no en balde eso se da más en los adolescentes, porque es cuando se está precisamente construyendo eso, ¿no? Entonces, por una parte yo diría, no patologizar algo que puede ser parte también de una estructura corporal que se ha venido, digamos, heredando, donde puede tener un factor de transmisión genética que no es despreciable. Pero también, si hay algo de esa naturaleza, yo creo que tampoco es sano normalizar un tema de sobrepeso, porque el cuerpo humano teóricamente no está diseñado para el sobrepeso, pero no podemos generalizar y pensar que la gente que tiene sobrepeso, en todos los casos, para empezar, es un gusto, es un descuido, no les importa. O sea, es algo muy complicado y no nos toca a la gente común y corriente estar juzgando, y lo que deberíamos de hacer es tener una mirada de respeto, de inclusión y de reconocimiento de esa diversidad que somos. Yo sí abogaría porque las personas que tenemos sobrepeso, pues veamos esa causa, ¿no? De alguna manera, y si realmente estamos en un tema de
de que se está dañando la salud por algo que verdaderamente podemos controlar o es algo donde ya nos adaptamos. Yo no sé, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ahorita yo estoy viendo un tema de esta naturaleza y me ponen en un mismo nivel a mi edad, después de haber sido mamá después de más de 20 años, a que tenga el mismo cuerpo que una chica de veintitantos años, las mismas medidas, la misma masa corporal. Digo, oye, pues si no en balde ha pasado todo este año, ya parí, y tantas mujeres con tantos hijos, con tantos estos, ¿por qué se tienen que manejar las mismas métricas? ¿Por qué las mismas escalas? Si no tenemos la misma condición, por eso mencioné todas estas circunstancias, porque en realidad yo no me veo en un cuerpo de una chica de 20 años, o sea, no en balde he vivido lo que he vivido y mi cuerpo ha sido... Tampoco creo obviamente que sería sano ni mucho menos tener una acumulación excesiva, pero sí creo que se patologiza, eso por una parte, pero por otra lo que decías, ¿no? Este tema que es más bien de ese ideal estético en donde me da así horror pensar que a mí me pueda pasar, entonces yo proyecto todo ese miedo, toda esa animadversión en un sentido de rechazo contra la gente que tiene, y me niego a entender que todos los seres humanos tenemos un gran valor, integridad y derechos y sentido pues de valor, integridad humana, ¿no? Entonces creo que no se debería automáticamente patologizar y que eso tiene que ver mucho con educación en un sentido humanista del término, ¿no? De apreciarnos como lo que somos, que somos seres humanos que valemos por el hecho de serlos, independientemente de muchas condiciones, ¿no? Como esta de la forma corporal, ¿no? Así es. Doctora Maribel. Me gustó los dos extremos, ni patologizar ni normalizar, ¿no? Y la palabra que en algún momento, siendo estudiante de la carrera, me molestó, pero que es muy aplicable, dependiendo de la persona, ubicaría y tocaría consolidar por qué tiene el cuerpo que tiene y qué cosas hay que cuidar. Pero ante tu pregunta, Sai, me vino a la mente esto que tú misma mencionaste. Yo, niño pequeño, que ejerzo bullying sobre una niña o un niño que está gordo, ¿no? Donde evidentemente no me preocupa su salud, evidentemente puede ser que ni siquiera tenga como el miedo, pero sí a lo mejor tenga un panorama violento, pero sobre todo lo pensaría muy en la creencia de lo que se me ha dicho que no debo de, ¿no? O quien yo debo de ser. Porque tú decías, ¿qué ocurre con el que violenta? ¿De dónde viene? Creo que igual no se puede generalizar de todas las personas que violentan es por esta razón, no creo, pero pensaba en el tema del bullying, donde un niño ejerce violencia sobre otro niño que tiene un peso de sobrepeso, de obesidad o considerado gordo. ¿Qué se le ha dicho a ese niño para que ese niño vaya y ejerza violencia sobre otro? ¿O qué violencia se ejecuta sobre ese niño que va y ejecuta violencia sobre otro? Y también en el alrededor. Creo que algo valioso de ni patologizar ni de normalizar es que la palabra que hace ratito decía, ¿no? Visibilicemos que efectivamente un cuerpo gordo puede no estar sano, pero no necesariamente tiene que ver con una salud física. Puede haber esto que nos compartía la doctora de sufrió un abuso y el cuerpo gordo en realidad le está ayudando a protegerse de ese abuso o de un potencial abuso futuro. Puede ser. Puede ser que en algún momento le elogiaron que era gordita y estaba súper genial y demás, y eso la llevó a ello, como ocurre con las chicas de trastornos alimentarios que siempre les dijeron que debían de ser delgadas para ser perfectas, ¿no? Y que los llevan a ello. Creo que eso es lo valioso, visibilizar que puede ser que ese cuerpo que tiene muchos kilos de más no sea sano o que corresponde a una característica particular, por una enfermedad hereditaria, por algún padecimiento emocional o por alguna circunstancia particular. Creo que yo le sumaría eso, como es en el caso de ya el tema del peso vinculado a otros fenómenos como es el bullying, como es la violencia estética, como es las condiciones de discriminación, porque no es el problema en sí,
sino lo que generamos alrededor de esa situación. Okay. Y en esto de no normalizar, también yo quisiera agregar que tampoco creo que sea sano pensar, no tomar atención de temas como por ejemplo el hecho de que tenemos el índice mayor de niños y adolescentes con diabetes. O sea, eso es verdaderamente un tema de mala educación en la alimentación, de unos pésimos ámbitos alimenticios, de pésimas políticas públicas en cuanto a la alimentación en muchos espacios, y creo que eso sí se debe de atender. Creo que no merecen niños y jóvenes crecer con esa condición que ya desde pequeños está poniendo en riesgo su propia vida, su calidad de vida. Creo que eso de ninguna manera se debería de normalizar y esto de hablar de la gordofobia no iría en el sentido de, como dicen, vamos a hacer una apología de la gordura y lo vamos. No se trata de eso. Creo que se trata de tener esa capacidad de discernir y que también de un sentido de atención para poder diferenciar para hacer lo que haya que hacer para diferenciar si es un tema de que ya es mi constitución física, si es mi familia, si tengo una buena condición, me lo indican mis análisis, me lo indican, puedo tener un sentido, una condición que se pueda considerar saludable, física, mental y emocionalmente, teniendo sobrepeso, es muy probable que sí. Es muy probable que no se dé a raíz de la discriminación, de la humillación, del malestar que se da a nivel social. Eso afecta. ¿Cómo eso se retroalimenta? Habría que verlo, porque también eso es un factor, ¿no? Pero cuando hay estos indicadores, estos marcadores que te están diciendo que hay una alteración que sí se puede tratar a la salud física a partir de también tomar un tema de buena educación para la alimentación, pues eso yo creo que también es muy, muy importante, ¿no? Pero no partir de entrada ya tiene una cierta presencia física, ya es la voy a rechazar porque ya hay también evaluaciones en el sentido de que son personas que tienen un tema gravísimo de discriminación para conseguir trabajo, para lograr un desarrollo profesional, laboral, en términos, no nada más junto con el tema de que suelen ser víctimas de bullying, de agresión en los espacios escolares, en los espacios laborales no es mejor. Y creo que eso es un tema que sí también se debería de tratar. No es lo mismo que las empresas se preocupen por la salud de sus empleados y procuren que si hay los espacios donde pasan 8 horas, tienen que comer ahí, se hagan programas de alimentación sanos, se den espacios para la movilidad física, se creen condiciones para el cuidado de la salud, porque buena parte de esta gordura que tenemos como sociedad, este sobrepeso, tiene que ver con que estamos comiendo en tiendas de conveniencia, todos estresados, todos acelerados, todos rápido. La fast food ha sido una involución, una terrible trastornos a la calidad de la alimentación y de la vida, y todo eso se va determinando y se va integrando en estas situaciones tan complicadas, ¿no? Pues digo, no deberíamos de normalizar eso, pero sí diferenciar cuando una persona ya tiene esa constitución, esa es su identidad y está además conforme, no tendría por qué ser eso un estigma ni un bloqueo a su desarrollo como persona en todos sus niveles y potencialidades, ¿no? Así es. De verdad tengo aquí, les enseñaría una lista porque hice unas pequeñas preguntitas en redes sociales y de verdad que me gustaría, doctoras, que nos citáramos porque ya pasaron los 40 minutos, estamos a puntito y yo sé que también sus agendas están súper apretadísimas. Me gustaría que hiciéramos como una segunda parte de esto porque me llamaron la atención algunas preguntas que por aquí solamente mencionaré rapidísimo. Aquí mencioné, dice, ¿cuánta culpa se necesita para hacerse daño? ¿Cuánto odio debe sentir para hacerse daño? ¿Cuánto dolor se debe vivir para comprar compañía? Por acá, ¿por qué es más fácil ver hacia afuera que hacia adentro? ¿Por qué no podemos ver nuestros errores y el de las demás personas sí? Acá, este me gustaría
con este me gustaría cerrar también porque decía, yo creo que se nos olvida la maravillosa persona que somos, entre muchas otras más. Digo, son preguntas que yo creo que después las desglosaremos un poquito porque esto de la gordofobia va más allá de una simple palabra, creo yo, de una simple descripción o de una, pues sí, o sea, de algo muy sencillo y muy básico. Yo creo que hay detrás todo un tema, tanto por las personas que en dado caso lo tienen, que están en un estado físico, pues a lo mejor no tan en los estándares como lo estamos romantizando, por así mencionarlo, porque creo que ahorita ya todos lo estamos poniendo colores y bonito y rositas y cosas muy padres, cuando a veces no, cuando a veces también tiene cactus y tiene ahí cosas no muy agradables que también hay que estar checando desde atrás, y creo que tanto yo como muchas otras personas lo podrán sentir de esa manera, y a veces por método de la agresividad o como lo mencioné ahorita, por medio de defensas, agredimos, y creo que eso no debería de ser. Me gustaría nada más, tenemos unos cuantos minutitos, 5 minutitos, 4 minutitos, alguna pequeña, ahora sí que para cerrar esta pequeña charla, algo que quieran comentar, doctoras. Doctora Maribel, adelante. Respecto a lo que iban diciendo, creo que a mí me gustaría cerrar con que ningún extremo es bueno, ¿no? Ni patologizar, ni normalizar. Creo que es bueno visibilizar, pero creo que cuando visibilizamos una situación, no es la única situación, sino hay muchas alrededor, ¿no? Si la salud física, si la salud emocional, si es un mecanismo, si es una defensa, si con eso me permito agredirte. Creo que hablar de un tema es hablar de muchos otros alrededor que toca como justo, si yo estoy enfrentando esto, ¿qué es lo que me mueve a mí? ¿No? ¿Qué es lo que me afecta? No, y que de ello justo sí nos habla de, terminaría con eso mismo, con visibilizar problemas que sí tenemos y que sí tenemos que afrontar de una forma distinta a como lo hemos venido haciendo. No sé si más mejor o menos mejor, pero de una forma distinta a como lo hemos hecho hasta ahora. Doctora Sí, Alicia. yo coincidiría con eso y diría con una forma más compasiva, que implica un reconocimiento de que las condiciones que llegamos a desarrollar como seres humanos tienen una razón de ser, y que tengamos la capacidad también de valorar eso, de apreciarlo, de en un momento dado atenderlo desde un punto de vista de la salud cuando sea el caso, y cuando ya se ha constituido como en una forma en donde las personas se han aceptado y generan incluso un sentido de reconocimiento, de identidad, de personalidad. Yo creo que no tendría por qué ser esa condición u otras un sentido de discriminación, de rechazo, de humillación. Yo creo que el tema de que hay una parte interesante de que nuestro cerebro aprendió en su evolución a rechazar o a defenderse de lo extraño, de lo extranjero. No hagamos de todos unos extranjeros, somos diversos, y yo creo que ya tenemos la capacidad de retomar esa reconocimiento y esa apertura para también valorar que somos quienes somos como especie, porque sabemos colaborar, porque sabemos sumar esfuerzos, porque sabemos reconocer nuestras capacidades y virtudes a pesar de nuestras diferencias. Y creo que eso sería muy valioso, incluido en temas como este que tanto se han estigmatizado, ¿no? Así es. Doctora Maribel, doctora Alicia, nada más para terminar, tenemos un minutito. Denos sus métodos de contacto por si del otro lado de estas cámaras alguien quiere y solicita ayuda, por favor. De todas maneras en la descripción las vamos a poner, pero por favor díganos. Ay, ya no se Creo oye. que no se escucha, doctora. No se oye, Maribel. Perdone, te decía que sí, con gusto. Conmigo se pueden comunicar a través del número 55 49 28 42 64. Ahí estoy a sus órdenes. Doctora Alicia. Muchas gracias. En mi caso es el 55 16 87 81 71 WhatsApp, donde con todo gusto atiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. El Facebook, Mindfulness, Educación y Psicoterapia, y en redes, ¿no? Muchas gracias, Sai.
Pues de verdad, muchas gracias a la doctora Alicia, a la doctora Maribel por el espacio, por estar con nosotros. De verdad que vamos a hacer lo posible para que volvamos a retomar este tema porque creo que quedaron muchos puntos en el tintero por ahí. Entonces, de verdad, les agradecería su espacio y su tiempo. Y pues no me queda más que de verdad agradecerles a todos del otro lado. Pongan sus datos por acá. Las descripciones de las doctoras están acá arriba. Si nos ves en Facebook, en YouTube, en la parte de abajo, en Spotify y demás, por ahí están los datos de ellas. Así que de verdad, muchas gracias. Dinos qué te gustaría que platiquemos, qué tema te gustaría que platiquemos. Así que muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Encantadísima. Doctora Alicia, doctora Maribel, muchas gracias por su tiempo y Gracias a por ti. todo. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias, hasta Pronto. pronto. Bye. Gracias, bye.